¿Sabías que en la novela original de Peter Pan, cuando los niños perdidos empezaban a crecer, Peter se deshacía de ellos? Lo que para muchos historiadores significa que directamente los ejecutaba. Hoy vas a descubrir la verdadera historia detrás del cuento de Disney y te prometo que después de este video jamás volverás a ver a Peter Pan con los mismos ojos. Para entender a Peter Pan, primero tenemos que conocer a su creador, James Matthew Barrie, un escritor escocés nacido en 1860. La vida de Barrie estuvo marcada por una tragedia familiar terrible. Cuando él tenía apenas 6 años, su hermano mayor, David, que era el hijo favorito de su madre, murió en un accidente de patinaje sobre hielo, justo un día antes de cumplir los 14 años. La mamá de Barrie cayó en una depresión brutal. ¿Y qué hizo el pequeño James para intentar salvar a su mamá del dolor? Empezó a vestirse con la ropa de su hermano muerto, a imitar sus silbidos y sus gestos para que ella no sufriera. En medio de esta locura, la mamá encontró un consuelo bastante siniestro. Como David había muerto tan joven, nunca iba a crecer, jamás se iría de la casa y se mantendría como un niño para siempre. Esta fijación con la muerte y con no crecer paralizó al propio Barrie. Su desarrollo físico y emocional se congeló completamente. De hecho, de adulto, solo llegó a medir 1,5 metros. Años después, Barrie confesó en sus diarios que Peter Pan fue su intento desesperado y fallido de lograr crecer. Más adelante, Barrie conoció a los niños de la familia Davis, quienes inspiraron sus historias. Pero la tragedia no lo soltó jamás. Uno de esos niños murió en la Primera Guerra Mundial y otro, agobiado durante toda su vida por ser llamado el verdadero Peter Pan, terminó quitándose la vida de adulto. Como ves, para el autor, la infancia eterna no era un sueño bonito, era la consecuencia directa de la muerte. ¿Quién era realmente Peter Pan y la anarquía de Nunca Jamás? Si lees la novela original de 1911, te das cuenta de que Peter Pan no es un héroe simpático de mallas verdes, es un personaje profundamente egoísta, amoral y bastante aterrador. Nunca Jamás no es una isla de fantasía divertida, es una proyección de la mente inestable de Peter. En la isla no hay reglas normales, solo caprichos. Si Peter decide que un juego de mentiras es real, todos tienen que actuar como si fuera verdad, o de lo contrario, los castiga. Además, hay una regla estricta. Está prohibido recordar el mundo de los adultos, querer volver a casa o extrañar a una madre. Para Peter, crecer es el peor delito. Pero aquí viene el dato más oscuro de todo el libro. ¿Qué pasaba con los niños perdidos cuando empezaban a crecer? Pon atención a lo que escribió el autor en el libro original cuando explicaba qué pasaba si los niños crecían. Literalmente, Barrie escribió: los niños de la isla varían en número según los van matando. Cuando parece que están creciendo, lo cual va en contra de las reglas, Peter se va deshaciendo de ellos. En el texto en inglés usó una expresión que significa literalmente ir reduciendo al grupo. Y durante años, los expertos se han peleado por qué significa esto. ¿Peter los ejecutaba fríamente para mantener a su grupo siempre joven? ¿O simplemente los expulsaba y los abandonaba a su suerte? Sea como sea, la idea es escalofriante. Y las locuras de Peter no terminan ahí. En su refugio subterráneo, los niños entraban por troncos de árboles huecos. Peter medía a los niños para que encajaran exactos. Si un niño subía de peso o crecía, Peter no agrandaba el tronco del árbol, modificaba violentamente el cuerpo del niño a la fuerza para que encajara. ¿Y la comida? Peter organizaba banquetes imaginarios. Si él decidía que la comida de mentira era suficiente, los niños tenían que pasar hambre real durante días y buscar comida escondidas para no romper la fantasía de su líder. ¿Y en las batallas contra piratas? Si la pelea se volvía aburrida, Peter cambiaba de bando a la mitad y atacaba a sus propios niños perdidos solo por diversión. Era la crueldad infantil llevada al extremo. Las normas de Nunca Jamás y el escape de Wendy. Entonces, ¿cómo encajan Wendy y sus hermanos en toda esta locura?
Peter se lleva a Wendy a la isla con una intención muy clara. No busca una amiga, busca desesperadamente a alguien que haga de madre. Quiere a alguien que les lave la ropa, les haga comida de verdad y les cuente cuentos antes de dormir. Cuando Wendy llega a la isla, trae orden y rutinas, pero sin quererlo, esto termina rompiendo el control que Peter tenía sobre todos. Al contarles historias sobre el mundo real, Wendy despierta en los niños perdidos los recuerdos de sus familias de verdad y el deseo natural de crecer. Cuando Wendy decide huir y llevarse a sus hermanos y a los niños perdidos de regreso a Londres para que los adopten, Peter lo siente como una traición. Sin embargo, lo que Wendy y sus hermanos no sabían en ese momento era que al escapar, se salvaron de un destino desgarrador. Si se hubieran quedado en la isla, habrían terminado atrapados en un bucle eterno de olvido, hambrunas imaginarias y el peligro constante de que Peter se deshiciera de ellos en cuanto les llegara la adolescencia. El Capitán Garfio, ¿villano o víctima de Peter? Hablemos de uno de los mejores personajes del libro, el Capitán Garfio. ¿Realmente era un villano desalmado o era la mayor víctima de Peter Pan? El libro original nos dice que Garfio era un hombre educado, formado en escuelas de la alta sociedad en Inglaterra. Estaba obsesionado con las buenas costumbres y la elegancia. ¿Por qué odiaba tanto a Peter? No era solo porque le cortó la mano y se la dio de comer a un cocodrilo. Garfio odiaba a Peter porque éste tenía una soltura y un carisma natural que desafiaba todas las reglas rígidas del mundo adulto. Aquí entra una de las teorías más famosas entre los fans y los analistas. Se dice que Garfio fue en realidad un niño perdido que logró sobrevivir y escapar cuando Peter intentó deshacerse de él. Se quedó atrapado en la isla, envejeció y se convirtió en pirata como única forma de rebelarse contra la dictadura del niño volador. El famoso reloj dentro del cocodrilo que persigue a Garfio no es un chiste cómico, representa el paso del tiempo y la muerte persiguiendo al adulto. Garfio es el reflejo de lo terrible que es intentar crecer dentro de la pesadilla de nunca jamás. Peter Pan y la literatura. La historia de Barry causó un terremoto en la sociedad de su época. Hasta ese momento, los libros mostraban a los niños como seres angelicales, puros, perfectos. Barry llegó y le dijo a todo el mundo en la cara que la infancia también puede ser salvaje, egoísta y llena de sombras. Además, el libro se burló de la forma de vida de los adultos de la época. Por ejemplo, el papá de Wendy era un hombre obsesionado únicamente con el dinero y el qué dirán. O el hecho de tener a una perra como niñera. Eran burlas directas a las costumbres de la época. Por si fuera poco, la obra terminó siendo una profecía triste. Pocos años después de que se publicara, empezó la Primera Guerra Mundial, donde miles de jóvenes británicos perdieron la vida, congelando su juventud para siempre. Después de este libro, la literatura infantil nunca volvió a verse igual. El síndrome de Peter Pan. Si analizamos a Peter Pan desde la psicología, el personaje es impresionante. Los expertos señalan que Peter no tiene la capacidad de entender lo que sienten los demás. No puede ponerse en el lugar de otra persona ni comprender su dolor o sus necesidades. Para él, los demás son solo juguetes en su mundo. Además, como no puede guardar recuerdos a largo plazo, vive en un olvido permanente. En la psicología del famoso Carl Jung, Peter representa al adolescente eterno, esa persona que vive improvisando, le tiene pánico al compromiso, odia las normas y huye de cualquier problema de la vida adulta. De aquí nació en los años 80 el conocido síndrome de Peter Pan, que se usa para describir a los adultos que se niegan a crecer y a tomar responsabilidades. En resumen, Peter no es el héroe divertido que nos contaron, es la tragedia de un niño atrapado en el olvido, incapaz de amar y de ser amado de verdad. Al final del libro original, Wendy crece, se casa y tiene una hija. Peter regresa años después y se encuentra con que Wendy ya es una mujer adulta. Como es incapaz de procesar ese cambio, se lleva a la hija de Wendy a nunca jamás para repetir exactamente el mismo ciclo. Negarse a crecer, como hacía Peter, no es mantener la magia de la infancia, es renunciar a la oportunidad de vivir una vida con sentido real. ¿Qué te pareció la historia real de Peter Pan? ¿Conocías
este lado oscuro del libro? Déjamelo abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like. Suscríbete para más historias analizadas sin filtro. Nos vemos en la próxima.